Sobre la vasta sabana, la silueta del león aparece, volviéndose cada vez más nítida entre las ondas de calor que ascienden desde la tierra. El viento se desliza a través de su melena, llevando consigo el olor de la hierba seca, del polvo y de antiguas cacerías. No es solo un cazador, es la memoria viva de la manada, el recuerdo de toda esta tierra. A lo lejos, el mar de hierba se extiende sin fin, cada capa inclinándose cuando el viento pasa como oleadas. En ese espacio, las manadas se desplazan en silencio, pequeñas frente al cielo, pero en armonía con la respiración de la tierra. Aquí, hay especies que no eligen la fuerza individual para sobrevivir, sino que viven unas gracias a otras, como notas dentro de una sinfonía inmensa. No hay llamados, no hay rugidos, solo cabezas que se inclinan levemente, un paso que se desacelera o una respiración que se alarga de pronto en el viento. La manada se comunica mediante señales que solo ellos comprenden, un lenguaje silencioso que se filtra entre cada pelo, en cada mirada. En ese silencio, las órdenes se transmiten con más claridad que cualquier rugido. La sabana parece inmóvil, con solo el susurro de la hierba y el silbido suave del viento entre los montículos resecos. Pero para la manada, esta tierra siempre murmura, en los cambios del viento, en las huellas difuminadas por el sol, en el olor del sudor que aún deja la presa. Son señales ancestrales, advertencias invisibles de los antepasados, reservadas para quienes saben escuchar. Una hembra baja los hombros y avanza en silencio. Otra cambia de posición, deslizándose suavemente dentro de un cuadro en movimiento. El macho permanece más atrás, elevado sobre una loma, observándolo todo. No hay discusiones ni reparto de tareas. La astucia de la manada no reside en las garras, sino en su coordinación, como si muchos cuerpos compartieran un solo cerebro y una sola voluntad. Vista desde lo alto, la manada parece solo unas manchas doradas dispersas sobre la hierba pálida. Pero cada posición tiene su razón de ser. Quien lidera, quien cubre los flancos, quien bloquea la retaguardia. No hay babas y mapas ni planes trazados. Pero esta estrategia ha sido pulida durante miles de generaciones. Aquí, el orden no se impone. Se hereda como un instinto. Cuando cae la tarde, la luz enrojece los lomos de los leones. Se dispersan, pero mantienen la distancia justa para percibirse a través de los pasos y de las vibraciones difusas del suelo. La caza no es una aventura solitaria, sino el funcionamiento de todo un sistema vivo. Cada espera, cada movimiento se mide en paciencia, no en prisa. En el horizonte, el sol se estira en franjas de oro intenso, devorando las primeras sombras del día. Las siluetas de la manada se derraman sobre la hierba, suaves y feroces a la vez, como las últimas pinceladas de un lienzo al atardecer. Allí, la coordinación no es solo instinto de supervivencia, sino un arte que se despliega entre la luz moribunda del día y la respiración que anticipa la noche. El macho se mantiene ligeramente apartado, la melena ondulando con cada ráfaga, los ojos entrecerrados bajo la luz restante. No necesita rugir ni lanzarse a toda velocidad. Su majestuosidad reside en la quietud, en la sensación de que todo a su alrededor ajusta su ritmo ante su presencia. En ese instante, es a la vez escudo y símbolo de toda la manada. Entonces, toda la manada comienza a moverse. Las grandes patas tocan el suelo con tal suavidad que solo la hierba sabe que ha sido pisada. Los músculos se contraen y se relajan rítmicamente bajo la piel tensa, como ondas que recorren sus cuerpos. La fuerza ya no pertenece a cada individuo, sino al compás colectivo, a un latido invisible que impulsa a toda la manada hacia adelante.
En ese centro invisible, las hembras son el alma de la manada. Ellas marcan el ritmo de la vida con cada paso, cada mirada y cada respiración cautelosa en el viento. Cuando hay que avanzar, lideran. Cuando hay que detenerse, escuchan a la tierra para decidir. En el silencio de la sabana, son las hembras quienes mantienen todo el sistema funcionando con precisión. Mientras tanto, en el borde exterior, los machos se disponen en un arco silencioso. Sus melenas vibran suavemente en el viento caliente, sus cuerpos se aferran al suelo como pilares. No cazan con frecuencia, pero mantienen el perímetro, ahuyentan a los intrusos y protegen a la manada que queda detrás. Aquí, la fuerza no se exhibe, se sostiene en silencio como un muro de bronce. La coordinación entre la estrategia refinada de las hembras y el escudo sólido de los machos crea un equilibrio sorprendente. No es fruto del azar, sino del tiempo, de las pruebas y de la memoria transmitida a través de cada estación de lluvias y sequías. Gracias a ello, los leones han permanecido firmes en la sabana durante miles de años. Entre los arbustos dispersos sobre el mar de hierba amarillenta, un jabalí clava el hocico en la tierra, lanzando al aire fragmentos de suelo seco agrietado por el sol. Las briznas de hierba tiemblan bajo sus pezuñas y el polvo se eleva en pequeñas estelas con el viento. La escena parece tranquila, pero cada movimiento respira vigilancia. Sus ojos se mueven sin cesar, recorriendo cada mata de hierba y cada sombra. Las orejas erguidas giran con el viento como pequeñas antenas que captan señales de la sabana. Cualquier crujido, cualquier cambio en la dirección del aire puede ser una advertencia. El jabalí nace con un cuerpo torpe, pero con instintos afilados como una cuchilla, siempre listo ante el peligro. Esa misma cautela los ha salvado a través de innumerables estaciones secas y lluviosas, en una tierra donde la muerte puede surgir desde cualquier matorral. En esta sabana llena de emboscadas, la vida no pertenece al más fuerte, sino a quien sabe escuchar las señales sutiles de la tierra y el viento. La atención es su primer escudo. No muy lejos, la manada de leones se oculta entre la hierba marchita. Los cuerpos pegados al suelo, las miradas como cuchillas atravesando el aire ondulante por el calor. No hay sonidos ni respiraciones agitadas, solo observan, pacientes como fantasmas de la sabana. Saben cómo corre el jabalí, cuando cambia de dirección, y cómo entra en pánico cuando es empujado al límite. Una hembra se separa de la hierba y avanza agazapada hacia el jabalí como una sombra dorada bajo el sol. Al mismo tiempo, otra se desliza hacia el frente, bloqueando la vía de escape, colocando cada paso sobre la tierra seca sin hacer ruido. Nadie ruge, nadie se lanza. Todo ocurre en silencio. El aire parece solidificarse. El viento se debilita, la hierba deja de susurrar. Incluso la tierra parece contener la respiración. De pronto, la manada se alza y se mueve al unísono, sin un solo compás fuera de lugar. Cada paso cae como si hubiera sido medido de antemano, frío, preciso y deliberado, como una partitura de guerra sin sonido. Solo cuando el espacio a su alrededor comienza a cerrarse, el jabalí percibe que algo no está bien. Levanta la cabeza, los ojos recorren con rapidez las hierbas que se agitan. La respiración se vuelve corta y silbante. Su cuerpo entra de inmediato en modo supervivencia, buscando una vía de escape en un laberinto de hierba seca lleno de sombras doradas que se aproximan desde todas las direcciones. Entonces, en un estallido de instinto,
El jabalí cambia de dirección de forma abrupta y se lanza hacia donde aún queda un atisbo de esperanza, como una flecha liberada del arco. Pero la formación de los leones se cierra de inmediato, con una rapidez que parece guiada por hilos invisibles que los conectan. No es una reacción al azar, sino una habilidad afilada a través de incontables persecuciones heredadas de sus antepasados. Los individuos que ocupan posiciones clave aceleran o reducen el ritmo exactamente según lo requiere la formación. No hay gritos ni señales visibles, solo un ajuste perfecto entre distancias, trayectorias y tiempos. Cada músculo en tensión, cada garra aferrándose al suelo, responde a un cálculo táctico definido de antemano. Ese instante final transcurre con la belleza fría de la precisión absoluta. Cada movimiento encaja como si hubiera sido escrito en un guión ancestral. Aquí, la fuerza no nace de la ferocidad, sino de la coordinación perfecta. Es la señal más clara de un depredador nacido para dominar la sabana. Cuando el sol asciende hasta lo alto y la luz quema la hierba en ondas de calor sofocantes, la manada abandona la persecución y se adentra en la sombra dispersa de los árboles. Ya no hay pasos apresurados, solo respiraciones profundas y prolongadas. En la quietud del calor del mediodía, emerge con claridad el lado más suave del depredador. Las cabezas se rozan levemente. Las lenguas recorren el pelaje cubierto de polvo dorado. Los cuerpos se agrupan en busca de cercanía. No hay agresión ni violencia, solo gestos de unión que mantienen cohesionada a la manada. Esos momentos aparentemente pequeños constituyen la base de todo un sistema de vida. La cercanía genera confianza, la confianza construye coordinación y la coordinación mantiene el territorio. Desde el acicalamiento hasta las horas compartidas en la sombra, todo cumple dos funciones esenciales: cazar con eficacia y defender el territorio. Gracias a ello, la manada sobrevive y prospera temporada tras temporada. En el centro de la manada, los cachorros saltan rebosantes de energía inagotable. Trepan al lomo de sus madres, ruedan sobre la hierba y se embisten con carreras torpes. A veces, un pequeño chillido surge cuando una mordida es demasiado fuerte, y luego todo continúa. Pero no es solo un juego infantil. Cada salto fortalece los músculos. Cada zarpazo entrena los reflejos, cada caída enseña equilibrio. En esos movimientos torpes se está moldeando el futuro de la manada. Algún día, los inexpertos de hoy se convertirán en los cazadores que lideren la formación y continúen la historia de sus antepasados. El camino hacia la madurez nunca ofrece atajos. En esta sabana, cada estación lluviosa y cada sequía son pruebas que moldean a los jóvenes hasta convertirlos en cazadores, protectores y eslabones vitales de la manada. La resistencia no nace de la ferocidad, sino de la capacidad de mantenerse firme frente a los cambios impredecibles de la naturaleza. Cuando el sol comienza a descender y la luz se torna de un tono cobrizo ardiente, la manada permanece inmóvil ante el mar de hierba que cambia de color. El viento recorre las melenas, llevando consigo el olor de la tierra y del día que llega a su fin. No solo dominan esta tierra, sino que se funden con la respiración eterna de la sabana. Bajo el sol rojo intenso, la sabana se extiende como un océano infinito de hierba dorada.
el viento pasa entre los matorrales secos, llevando el olor a tierra, sudor y polvo del tiempo. A lo lejos, manadas de antílopes, cebras y búfalos pintan líneas de movimiento sobre ese lienzo. En lo alto, los buitres planean en silencio. La naturaleza no se presenta ni explica, solo abre el telón, majestuosa y distante. En ese escenario, no hay héroes ni villanos, solo depredadores y presas, cambiando de papel con cada estación de lluvia y de sequía. Hoy es el día de los colmillos, mañana puede ser el valor de las patas. La vida no toma partido, solo entrega oportunidades. El que parece dominar puede caer en un instante y la criatura más frágil puede levantarse contra todo pronóstico. En el silencio antes de la tormenta, el latido de la sabana resuena en cada pisada, cada aliento, cada brizna de pasto que se inclina. Cada animal lleva una pregunta silenciosa. ¿Viviré o moriré antes de que caiga el sol? Pero la naturaleza no responde con palabras. Responde con instinto, reflejos y decisiones tomadas en un parpadeo. Cuanto más observamos, más entendemos. Esa también es nuestra pregunta. Aquí, la razón no tiene tiempo para reunirse. Todo comienza con un movimiento mínimo. El susurro del pasto, una sombra fugaz, el tenue olor a sangre en el viento. El instinto despierta antes de que el pensamiento se forme. Correr o quedarse. Esconderse o contraatacar. Esas decisiones no vienen de libros, sino de miles de generaciones que cayeron antes. Cuando la luz del sol troy sobre el mar de hierba reluciente, como si navegara por un océano antiguo, la sabana susurra una invitación. Observa, pero no juzgues. Mira hasta aquí puedas Tai, el miedo en los ojos del cazador y el valor en el latido de la presa. Aquí, cada aliento es una historia digna de ser contada. El suelo vibra levemente bajo pasos pesados, pero silenciosos como un fantasma. A ras del pasto, un cuerpo musculoso se desliza, con las orejas pegadas y la cola casi inmóvil. Cada fibra del músculo se concentra en la espera. Al frente, una manada de cebras avanza despreocupada, sin imaginar que en este campo dorado, el orden está a punto de romperse con una sola señal silenciosa, en un par de ojos dorados. Entre decenas de cuerpos rayados, solo un andar un poco lento, una pata que cojea, una vuelta de cabeza fuera de ritmo. El depredador no mira a la manada, mira la debilidad. Cuando la distancia se acorta, todos los sonidos parecen desaparecer del aire. En ese instante, el destino parece escrito, hasta que el instinto de la presa decide contar otra historia. El gruñido ahogado en la garganta estalla en un salto como un rayo. El cuerpo surge del pasto. Ya no hay ocultación, solo velocidad, peso y determinación. La cebra estalla como una ola blanco y negro. La hierba salta bajo sus cascos. La elegida tropieza y cae bajo una nube de polvo. Todo parece terminado, hasta que un segundo impulso surge desde un lugar inesperado. En el abrazo de la muerte, el cuerpo rayado gira de pronto como un resorte invertido. Las patas traseras reúnen fuerza, las caderas se tensan y la masa muscular se contrae. La patada estalla, rápida y afilada como el último grito de la vida. El impacto suena seco, pesado, cortando el rugido. El depredador se queda inmóvil, con la vista nublada por un segundo. Ese segundo basta para que la muerte cambie de rumbo.
Esa patada no es un acto desesperado al azar. Es el resultado de incontables cebras que cayeron antes, dejando en los músculos de sus descendientes una respuesta clara. Si te atacan por detrás, responde con los talones. No hace falta pensar ni aprender de nuevo. Basta una presión sobre la piel para que todo el cuerpo sepa qué hacer para abrir una frágil puerta hacia la supervivencia. En la sabana, huir es el primer instinto. Pero hay momentos en los que correr significa entregar el cuello a los colmillos. Cuando la distancia es demasiado corta, cuando las garras ya se hunden en la piel, la presa debe invertir su instinto, abandonar la idea de escapar y romper la sujeción. Ese instante de elección separa a los que solo huyen de las almas que se atreven a morderle al destino. No muy lejos de Do, sobre una curva tenue del horizonte, una silueta gigantesca avanza en silencio. El cuello se eleva como una rama viva, la cabeza se balancea suavemente junto a cada paso largo. La jirafa parece un ser creado solo para pastar con calma en su propio cielo. Pero bajo esa quietud, la naturaleza esconde un arma ante la cual incluso los depredadores deben tener cuidado. Cuando el peligro se acerca, esas patas esbeltas como columnas se convierten de pronto en martillos. Un leve levantamiento y luego un golpe corto y preciso, concentrando todo el peso del cuerpo gigantesco en la pequeña superficie del casco. El impacto resuena pesado. Los ojos del depredador se tambalean. El aire a su alrededor parece romperse. Ya no es una presa, sino un pilar de piedra capaz de golpear. Entre las sombras de colmillos que acechan, un pequeño cuello se esconde junto a las patas de su madre. Los ojos del bebé, muy abiertos, reflejan la pradera dorada y los cuerpos que rondan. La madre jirafa no brama ni se exhibe, solo se mueve sutilmente, manteniendo siempre su cuerpo entre la cría y el peligro. Su patada, cuando llega, no busca ahuyentar. Tiene un único significado: no toques a mi hijo. Mientras arriba las hojas siguen susurrando como si nada ocurriera, en el suelo aparece algo raro en los ojos del depredador. La duda. No solo evalúa una posible herida, sino su propio futuro dentro de la manada. Un golpe certero puede convertir la comida en una lesión permanente. Y en ese instante, el equilibrio entre cazador y presa se vuelve extrañamente frágil. Cada patada, cada giro no son solo músculos. Son la mezcla de 3 capas invisibles. Los reflejos, que hacen moverse al cuerpo antes de que la mente piense. El instinto, que conserva los movimientos más eficaces. Y la experiencia que se suma con cada choque y cada cicatriz. En la sabana, no hay tiempo para errores. Por eso el cuerpo recuerda por la mente, con tendones que ya conocen la desesperación. No siempre la fuerza se manifiesta en una patada. A veces, la defensa más efectiva es quedarse inmóvil en el momento justo. La presa se aplasta contra el suelo, su respiración se hace ligera, su mirada se apaga como si se rindiera. El depredador, atrapado en su propia agitación, a veces se descuida, creyendo que la lucha ha terminado. Y es entonces cuando otra explosión escondida espera en un cuerpo que parecía vencido. Cuando el polvo cae y solo quedan huellas desordenadas sobre la hierba, la naturaleza no se detiene a aplaudir ni lamentar. Solo registra. Las estrategias eficaces seguirán adelante. Los errores serán borrados del linaje. Y cuando el sol avanza un poco más en un cielo demasiado grande, una nueva historia ya ha comenzado sobre los restos de la persecución anterior. Cuando el sol se esconde y las últimas franjas rojas desaparecen tras el horizonte,
una silueta baja y pesada comienza a moverse. El puercoespín avanza lentamente, con el pelaje frontal suave como cabello y la parte trasera erizada como un bosque de lanzas temblorosas. Cada paso es una advertencia suave. No compite con nadie. Confía en la armadura que la naturaleza tardó tanto en forjar. Cuando una sombra depredadora se acerca demasiado, el aire cambia de tono. El puercoespín se detiene y su cuerpo se infla. Las púas largas se separan, vibran y chocan como barras metálicas. Un chasquido seco, frío, resuena en la oscuridad. No necesita colmillos ni rugidos. Ese sonido basta para enviar un mensaje claro. Pero a veces, el hambre y el orgullo hacen que el depredador olvide antiguas advertencias. Un zarpazo rápido, un intento de sujetar a la presa por detrás. En respuesta, el puercoespín no retrocede. Retrocede hacia el atacante, lanzando la cola como un racimo de flechas invertidas. Un silbido doloroso corta el aire. Cada púa clavada en la carne es una lección costosa escrita con sangre. No muy lejos de allí, sobre el suelo polvoriento, otra silueta domina un arte defensivo aún más extremo. El pangolín se desplaza como una hoja seca animada, con escamas superpuestas como una armadura samurái. Cuando la oscuridad se espesa y el peligro aparece, no huye ni chilla. Solo se enrolla lentamente, convirtiéndose en una esfera de escamas silenciosa en un mundo que grita. Ante esa esfera, las garras se vuelven inútiles. Cada arañazo resbala por la superficie dura, produciendo un chirrido agudo sin dejar una sola grieta. Los colmillos solo añaden dolor al depredador. Entre rugidos y zarpazos, solo hay algo inalterable. El pangolín sigue enrollado, sin emitir un sonido, sin estremecerse. Su fuerza está en la decisión de no mostrar ni un solo punto débil. Pero esa misma perfección se convierte en tragedia cuando aparece el ser humano. Lo que un león no puede romper, una mano humana puede levantar con solo agacharse. La armadura que era un escudo absoluto ante las garras, ahora es una mercancía valiosa en mercados lejanos. El pangolín no tiene estrategia contra trampas de hierro ni fronteras invisibles. No comprende que la batalla ha cambiado de rostro. Al mismo tiempo, en otra parte de la sabana, existen muros defensivos de formas más suaves. Una figura colosal permanece inmóvil en el crepúsculo, con piel arrugada y orejas que tiemblan suavemente. El elefante no tiene púas ni escamas, pero posee memoria y el abrazo de la manada. Cuando el peligro se acerca, un arco de cuerpos enormes se forma, protegiendo los pequeños latidos que laten en el centro. Esas pisadas colosales no solo pisan hierba, sino también caminos invisibles que conectan fuentes de agua, sombras y refugios. Cada cría que camina detrás de su madre no solo aprende a pisar firme, sino el mapa de supervivencia trazado desde hace generaciones. Esa memoria, si se rompe, no puede ser reemplazada por ningún colmillo ni cuerno. Es la única armadura de quienes viven gracias al recuerdo. Vista desde arriba, la sabana parece un plano uniforme, pero al acercarse, se revela llena de estrategias distintas. Algunos levantan púas, otros se enrollan en escamas, otros alzan su cuerpo y otros se esconden tras la memoria de la manada. Cada criatura responde a la misma pregunta: ¿cómo sobreviviré esta noche? La naturaleza no juzga, solo conserva las respuestas que funcionan. Cuando una figura negra y pesada se detiene de pronto, con ojos que giran rápido y respiración alterada,
La sabana entera parece contener el aliento. El búfalo africano no tiene la gracia de un antílope, pero cada paso suyo es una advertencia. Sobre su cabeza, los cuernos curvos como dos lunas crecientes pueden caer en cualquier momento. Solo, ya es peligroso. En manada, es parte de una ola imposible de detener. Un ataque inesperado desde el costado. El cuerpo enorme tambalea, la cabeza es arrastrada hacia abajo, el polvo se eleva. En ese instante, parece como cualquier otra víctima de la sabana. Pero a diferencia de muchas especies que solo huyen, los ojos del resto de la manada no se apartan. Se detienen. Decenas de cascos golpean el suelo. La manada gira, como si una orden invisible hubiera viajado por cada latido. Desde una distancia segura, de pronto el suelo comienza a temblar con un nuevo ritmo. La manada entera avanza, no en caos, sino en un orden brutal. Los pares de cuernos apuntan a un mismo punto, donde las fauces intentan sujetar a la presa. El depredador, por primera vez, se encuentra en el papel de ser acorralado. Entre el polvo rojo, la línea entre el botín y la trampa mortal se desvanece rápidamente. En medio de esa ola negra, hay un punto de luz más firme que todo lo demás. Un cuerpo enorme proyectando sombras sobre una figura pequeña y temblorosa. La búfala no retrocede, aunque sus ojos se enrojecen por el cansancio y el miedo. Cada embestida, cada salto, está calculado para mantener a la cría dentro del círculo de vida. El instinto maternal, unido a la fuerza de la manada, se convierte en algo ante lo cual incluso los leones deben apartarse. Mientras en el cielo los carroñeros siguen planeando con paciencia. En el suelo las figuras doradas que antes avanzaban confiadas ahora buscan una vía de escape. Sus cuerpos majestuosos retroceden ante la ola indomable de cuernos negros. Deben abandonar aquello que casi habían conseguido. En sus ojos, rara vez se ve victoria o hambre, sino comprensión. Hoy, la cacería pertenece a quienes solían ser las víctimas. No muy lejos de allí, entre riscos y matorrales bajos, otro ejército también depende de la fuerza colectiva, pero de una manera más sutil. Los babuinos no tienen cuernos ni pezuñas, pero poseen llamadas, colmillos y una estricta jerarquía social. Cuando se desplazan, los cuerpos más fuertes permanecen en el exterior, rodeando el centro blando de la tropa, las crías y los brazos que las cargan. Cuando una sombra moteada de amarillo y negro se desliza silenciosa entre los arbustos, nada parece cambiar en la superficie. Pero basta una ráfaga de viento con un olor extraño para que la cabeza de un macho se alce. Un grito estalla, corto, agudo y preciso. No es pánico, es un código. Ese llamado dice claramente: quien viene tiene colmillos y trepa bien. Toda la tropa lo entiende, aunque nadie haya ido a la escuela. En unos pocos latidos, la formación cambia. Los cuerpos más fuertes avanzan, se incorporan, erizan el pelaje y lanzan gritos retumbantes. No huyen en desorden como los herbívoros. Uno avanza primero, luego dos, luego tres, como lanzas vivas. El depredador, que parecía invisible en la rama, descubre de pronto que es él quien está cercado. Su táctica no busca la muerte, sino arrebatarle al cazador la ventaja del ataque sorpresa. No hay un final épico ni celebración. Solo un instante de duda seguido de la retirada del depredador. Se desliza fuera de la rama, retrocede hacia la sombra, llevando consigo un orgullo herido más que un cuerpo lastimado. Los babuinos no lo persiguen hasta el fin. Su objetivo ya está cumplido. La cría sigue aferrada al vientre de su madre, y la tropa continúa moviéndose como un bloque unido.
En esas tropas, la experiencia no está escrita en papel, sino en los ojos y las cicatrices. Una vez que un leopardo es acorralado, el grito de alerta se graba más hondo en las pequeñas cabezas aferradas al lomo de sus madres. Cuando crezcan, esas señales surgirán en el momento exacto, como si hubieran sido programadas. Esa inteligencia no pertenece a un individuo, sino que se propaga con cada paso y cada vez que toda la tropa mira en la misma dirección. Cuando el atardecer tiñe de rojo los acantilados, las manadas grandes y pequeñas buscan un lugar seguro para dormir. Bajo los árboles, entre el barro o sobre las rocas, los cuerpos se agrupan unos contra otros. La sabana, vista de lejos, parece la historia de individuos valientes, pero de cerca es la historia de la palabra nosotros. Compartir información, compartir peligro, compartir oportunidades de sobrevivir. Esa palabra es lo que ha mantenido este ecosistema en pie durante tanto tiempo. En la superficie, el agua brilla tranquila, reflejando el cielo azul y las aves que pasan. Pero bajo ese espejo, un enorme cuerpo gris yace inmóvil, dejando expuestos solo los ojos y las fosas nasales. El hipopótamo no se interesa por las cacerías en la orilla, solo vigila un límite invisible, la frontera del agua, donde todo intruso es visto como un desafío. Cuando el agua estalla por los chapoteos y la respiración agitada de una presa desesperada, el hipopótamo no lo interpreta como un pedido de ayuda, sino como ruido dentro de su hogar tranquilo. Se incorpora como una roca que cobra vida, con la boca abierta tanto que parece capaz de tragarse el cielo. En un instante, todas las criaturas cercanas recuerdan una vieja ley: no molestes a este gigante. El antílope huye de los colmillos en la orilla y solo ve una cosa: el agua. Agua significa seguridad, un refugio lejos del terreno firme donde el cazador tiene ventaja. Se lanza confiado, creyendo haber entrado en zona neutral. Pero entre las ondas, otros ojos se abren. El lugar que imaginó como santuario es en realidad el templo del dios más temperamental de la sabana. En un solo latido, esas mandíbulas gigantes se cierran sobre el cuerpo empapado. El agua salpica y luego cae en calma como si nada hubiese ocurrido. Al hipopótamo no le importa si es depredador o presa de otro. Solo sabe que el orden de su territorio acuático ha sido alterado. Esa mordida no lleva odio, solo un mensaje: este no es tu lugar. No muy lejos, otro antílope lucha atrapado entre las mandíbulas de un cocodrilo. Patea sin control, guiado solo por la desesperación. Pero esas patadas desordenadas agitan el agua, enviando vibraciones a los oídos de los gigantes perezosos cerca de la orilla. Dos cuerpos pesados se acercan, no para ser héroes, sino simplemente para silenciar el ruido en una tarde sofocante. En medio del caos de dientes, pezuñas y cuerpos chocando, la trampa se afloja de repente. El antílope, sin comprender cómo, consigue liberarse de las mandíbulas del cocodrilo y corre hacia la orilla, con las piernas temblorosas pero sin detenerse. No sabe que ha sido salvado por la mezcla entre su propia desesperación y el temperamento irritable de un tercero. ¿Por qué uno es perdonado y otro es condenado? No por justicia ni destino, sino por decisiones tomadas en pocos segundos. Uno se adentró voluntariamente en el territorio del dios del pantano. El otro solo perturbó el agua en el borde. A los ojos del hipopótamo, el comportamiento importa más que la identidad. La naturaleza no lee nombres, lee el lenguaje del movimiento. La historia del antílope y el hipopótamo
nos recuerda que la sabana no funciona con binarios simples. Depredador-presa, correcto-incorrecto, justo-injusto. Entre cada persecución siempre intervienen fuerzas terceras. Territorio, ruido, costumbre, temperamento. Esos elementos convierten cada encuentro en una composición que nadie puede escribir de antemano. Pero más profundo, bajo el agua marrón, hay otra sombra más silenciosa y fría. No se enfurece ni estalla. Espera con la paciencia de una roca. El cocodrilo no presta atención al ruido de la superficie. Solo vigila un instante. Cuando las patas de la presa tocan el agua y el espejo perfecto se rompe en 1000 fragmentos con el salto de esa figura ancestral. Esos ojos han observado el mundo a través del agua turbia mucho antes de que el ser humano existiera. En su mirada amarillenta no hay curiosidad, solo cálculo. Cada onda, cada sombra reflejada en la superficie se evalúa para decidir si vale la pena atacar. El cocodrilo yace inmóvil como un tronco, pero es una ecuación viva, lista para cambiar de estado en un solo latido. Cuando unas patas secas y temblorosas descienden por la orilla agrietada, todo parece tranquilo. El agua apenas se arruga con el toque, y de pronto el mundo se invierte. El espejo estalla, un cuerpo gris emerge, la mandíbula se abre y el agua se eleva en una lluvia de barro. No hay rugido, solo un chasquido seco y un tirón brutal que arrastra a la presa a otra dimensión, la de la oscuridad y la presión. Bajo el agua, la luz casi desaparece, quedando solo burbujas que suben con desesperación. La presa ya no distingue arriba de abajo. El cocodrilo gira, arrastrando el cuerpo atrapado en un torbellino. No es un baile, sino su forma de desgarrar la vida en fragmentos. En ese remolino, todo intento de escapar se disuelve bajo el peso del agua y las mandíbulas cerradas. En la superficie, la sabana suele asociarse con la imagen del león. Pero en los ríos y lagos silenciosos, la corona pertenece a un soberano mucho más callado. El cocodrilo no necesita rugir, ni exhibir melena, ni ostentar fuerza. Solo necesita elegir el momento. En su reino, cualquier criatura, por veloz que sea en tierra, al entrar al agua debe responder una pregunta. ¿Está siendo observado? En la tierra seca y agrietada, otro ejército juega con reglas distintas. Los perros salvajes no atacan como un rayo para abandonar si fallan. Son persistentes, como una fiebre lenta, persiguiendo a la presa hasta que su respiración se quiebra. Cada individuo es un eslabón en una estrategia de desgaste. Perseguir, relevarse, cortar ángulos, presionar poco a poco. No son elegantes, pero sí escalofriantemente eficaces. Cuando la presa empieza a ralentizarse, no por dolor en las patas, sino porque los pulmones arden, la manada cierra el cerco. No conversan. Se comunican con gestos mínimos. Orejas, cola, miradas. Cuando llega la primera mordida, la presa aún no ha caído del todo, pero el final es inevitable. Desgarran rápido, no por crueldad, sino por competencia. En la sabana, tardar significa entregar la comida a otras sombras que se aproximan. Cada depredador es rey en su propio dominio. El cocodrilo en el agua, el león en la hierba, los perros salvajes en las largas distancias. Ninguno gobierna todo. Y esa división silenciosa mantiene el equilibrio. Porque donde uno se vuelve demasiado fuerte, el ecosistema crea nuevas formas de balance. A veces a través de criaturas que parecen no tener relación alguna. Entre los matorrales y el olor a tierra húmeda, un pequeño cuerpo empapado tiembla al respirar por primera vez el aire seco y cálido de la sabana. Sin que nadie le enseñe, su madre se inclina y,
Con la lengua, limpia la membrana y estimula el primer aliento. Cada lamido es higiene, bienvenida y un voto silencioso. Desde hoy, yo seré tu escudo en este mundo. Cuando la cría toca por primera vez la leche materna, no solo llena el estómago. En cada minuto, memoriza el olor, el ritmo del corazón y los sonidos de su madre. Cada pausa entre tomas es un instante con los ojos abiertos, observando el mundo desde detrás de una piel segura. Esos momentos son su primera escuela, donde la calidez y el peligro se presentan al mismo tiempo, en un lenguaje sin palabras. En medio de un claro de hierba baja, un cuerpo grueso como un muro de piedra se inclina para comer. A su lado, una pequeña bolita gris trota alrededor de las patas de su madre, sin comprender las manchas doradas que se mueven a la distancia. Cuando esas sombras emergen del pasto, el silencio cambia de tono. La madre rinoceronte deja de masticar y levanta la cabeza. No calcula una retirada. Se sitúa en el único lugar aceptable, entre el peligro y su cría. Cuando un cuerpo dorado se lanza y las garras se hunden en la piel tierna, el aire estalla con un rugido desgarrador. La cría grita, un sonido fino pero que perfora cada músculo de la madre. La rinoceronte gira lentamente, sin pánico. Baja la cabeza y su cuerno apunta directo hacia el que se atrevió a tocar a su hijo. En ese instante, todas las criaturas entienden que esa línea recta no se detendrá si se la provoca un poco más. Aún con sangre en el hombro, la cría intenta correr junto a su madre, girando de vez en cuando para dar pequeños topetazos con su diminuto cuerno. No es un ataque eficaz, sino su primera lección de valentía. Su madre, con su propio comportamiento, enseña una verdad más importante que cualquier ejercicio de huida. Hay momentos en los que enfrentar el peligro es la única forma de no ser devorado por él. En otro lugar, bajo la sombra escasa de algunos árboles dispersos, una manada de elefantes se detiene. Los cuerpos gigantes forman un círculo, con la cría en el centro, la cola enredada en una brizna de hierba, los ojos pesados por el cansancio. Las hembras más viejas se miran con calma. Recuerdan los caminos que las trajeron hasta aquí, cada charca antigua, cada estación de sequía terrible. Esa memoria, ahora la depositan suavemente en el futuro con cada toque de trompa sobre la frente de la cría. El amor maternal en la sabana no es una dulzura opuesta a la dureza. Es una estrategia de supervivencia afilada durante tanto tiempo como las garras y los colmillos. Una madre indiferente no podrá mantener viva a su cría a través de las sequías, ni enseñarle a distinguir entre el viento común y el viento que trae olor a muerte. Ese vínculo que parece asunto de emociones, en realidad es la cuerda que mantiene firme a toda la manada frente a los cambios más crueles. En incontables persecuciones de la sabana, hay una imagen que se repite. La cría corre hacia su madre como quien corre hacia un muro infranqueable. Antílopes, búfalos, elefantes o rinocerontes, todos trazan la misma línea cuando hay peligro. La madre no siempre vence, pero siempre pone la espalda hacia la seguridad y el rostro hacia la amenaza. Es un juramento que la naturaleza ha grabado en cada célula de su cuerpo. Sobre la arena ardiente, otra historia ocurre a una escala mucho menor. Un conejo silvestre, con la espalda pegada a una oquedad en la roca, es tan pequeño que la sombra de la serpiente casi lo cubre por completo. Cuando los colmillos se lanzan, no hay tiempo para correr. El conejo impulsa sus patas traseras y lanza una sola patada directa a la cabeza que se abalanza. La serpiente se detiene en seco, no por la fuerza, sino por la sorpresa. A veces,
La osadía sencilla es lo único que alarga un latido más. No toda resistencia es ruidosa. Algunas especies eligen soltarse por completo, dejando que el cuerpo se vuelva blando como barro justo dentro de las fauces del depredador. El corazón sigue latiendo, pero la mirada se apaga y la respiración se hace casi invisible. El cazador, convencido de que el juego terminó, a veces afloja para buscar un lugar más seguro donde comer. Ese espacio entre dos apretones es la pequeña puerta que la presa estaba esperando. Pezuñas, cuernos, dientes, colas. A nuestros ojos pueden parecer simples partes anatómicas, pero en la sabana son arsenales siempre listos. Cada embestida, zarpazo o patada es como la última bala de un arma que no puede separarse del cuerpo. No todas las especies las usan con la misma destreza, pero todas poseen al menos un detalle físico que la naturaleza diseñó como salida de emergencia. Hay especies sin cuernos ni pezuñas fuertes, solo con ojos atentos y un cerebro pequeño pero ágil. Aprenden a hacer que el depredador pierda tiempo, a guiarlo hacia territorios de otras especies o simplemente a esconderse en los momentos en que el cazador está más saciado. En la sabana, la inteligencia no garantiza la victoria, pero la torpeza sí garantiza una vida más corta. No todo contraataque salva una vida. Algunas presas caen igual, después de una última patada o embestida débil. Pero las heridas que dejan en el depredador duran más tiempo. Una cicatriz en el ojo, en la pata, o simplemente un recuerdo muy nítido de haber sido sorprendido. La próxima vez que dude ante una presa similar, las posibilidades de supervivencia de otros miembros de la manada aumentarán un poco. Eso también es una forma de victoria. Hay días en los que el viento sopla sin olor a lluvia, solo con polvo que quema los ojos. La hierba amarilla está tan seca que basta una pisada pesada para quebrarla. Las charcas que antes reflejaban el cielo ahora son pozos de barro resquebrajado. En esa tierra, depredadores y presas ya no son enemigos principales. Un nuevo adversario, invisible, domina. El calor interminable que se niega a retirarse. La manada de ñus inicia su viaje como hace siglos, guiada por el llamado difuso de la lluvia lejana. Cruzan el polvo rojo, los ríos secos, con la fe de que la hierba será más verde adelante. Pero cada vez más llegan solo para encontrar la tierra desnuda. Miles de pasos han llegado demasiado pronto o demasiado tarde para el ritmo de las lluvias. La naturaleza sigue tocando el tambor, pero el ser humano ha cambiado el compás. Antes, solo los más débiles caían durante la migración, mientras los más fuertes alcanzaban la tierra prometida. Ahora, incluso los cuerpos más resistentes empiezan a ralentizarse, con los ojos opacos por el agotamiento. La sequía no elige víctimas, se lleva capas enteras: hierba, agua, sombra y finalmente la fuerza. Cuando la sed supera cierto límite, toda estrategia de supervivencia se vuelve un lujo inalcanzable. Al mismo tiempo, los pequeños bosques secos del borde de la sabana, antiguos refugios en la estación seca, desaparecen. El canto de los pájaros es sustituido por sierras, motores y explosiones. Cada árbol talado no es solo una sombra perdida, sino un pozo fresco para innumerables criaturas. A medida que el bosque se adelgaza, aumenta la distancia entre refugios. Para quienes deben caminar, un día extra de trayecto puede significar un cuerpo más sobre la tierra. Cuando las tierras salvajes ya no bastan, elefantes,
jirafas y cebras aparecen en los bordes de los campos de maíz y mijo. Para ellos, son los últimos puntos verdes del mapa de la vida. Para las personas, son sudor y comida destruida. El conflicto ya no es entre colmillos y pezuñas, sino una pregunta mayor. ¿Quién tiene derecho a existir en esta tierra? ¿Y quién debe retirarse cuando la tierra ya no puede expandirse? En días tan calurosos que el aire parece vibrar, las persecuciones se acortan y pierden fuerza. Los leones prefieren yacer más que cazar. Los perros salvajes jadean bajo la escasa sombra. Los antílopes dudan antes de cada zancada. El instinto los empuja a luchar, pero el cuerpo exige descanso. Entre esos dos llamados opuestos, la sabana suena como una gran orquesta que reduce lentamente su tempo. Pero incluso cuando la sabana está exhausta, nuevas líneas aparecen en el mapa, no trazadas por ñus ni elefantes, sino por personas que deciden no solo tomar. Zonas inmensas vuelven a conectarse como islas unidas por puentes. Entre ellas, los animales pueden desplazarse sin cruzar campos, vallas ni el miedo a los disparos. Son corredores invisibles donde la vida vuelve a fluir. En muchas aldeas, encontrarse con un elefante o un león ya no significa únicamente pérdida. Las comunidades reciben poder para proteger sus propias tierras, a cambio de beneficios del turismo y de una gestión inteligente de los recursos. Los agricultores saben que mantener un árbol en pie a veces da más que cortarlo. Cuando observan un búfalo o un antílope por los prismáticos, no ven solo una presa, ven su propio futuro. En el cielo, satélites silenciosos siguen los trazos de los animales que se desplazan. En pantallas lejanas, los puntos luminosos avanzan lentamente sobre la tierra seca. Por primera vez, los humanos pueden ver la sabana como la ven sus criaturas. Una red de agua, hierba, sombra y peligro. Los datos fríos se vuelven herramienta para llevar a agua al lugar y momento exactos. Y para detectar furtivos antes de que el disparo rompa la noche. Bajo el sol ardiente, donde todo parece consumirse, aún hay pequeños movimientos. Un gorrión con una brizna de hierba, una cría de antílope dando sus primeros pasos, una manada de elefantes ancianos guiando a los jóvenes hacia la última charca. Esas imágenes no son milagros, sino el mensaje paciente de la naturaleza. No me he rendido. La pregunta es, ¿tú estarás de mi lado? La sabana no pide lástima, solo pide ser escuchada. Cada patada de cebra, cada embestida de búfalo, cada presa que gira para defenderse, no es solo instinto contra la muerte, sino una nota más en la sinfonía de la vida. Cuanto más las entendemos, más nos entendemos a nosotros mismos. La verdadera fuerza no está en someterlo todo, sino en proteger aquello que permite al mundo seguir respirando unido. Si los latidos de la sabana te han tocado, no dejes que el viaje termine aquí. Dale like para dar fuerza a estas historias salvajes, suscríbete y activa la campana para no perder ninguna aventura. Deja tu comentario con tus emociones y pensamientos y comparte este video para que más personas puedan escuchar el llamado de la naturaleza.